Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Cómo escribir finales abiertos? Los finales pueden ser de dos maneras, cerrados o abiertos. Los finales cerrados son finales que cierran, resuelven todas las incógnitas de la trama y por lo tanto termina la historia y ya no es posible continuarla. Un ejemplo clásico de esto es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos de Tolkien acaba, hay un epílogo muy interesante y cierra totalmente la historia, es imposible continuarla. Esa historia está cerrada absolutamente. Sin embargo, hay finales que quedan completamente abiertos, que son ambiguos y difíciles de interpretar. Un final cerrado tiene una ventaja y un final abierto tiene otras ventajas e inconvenientes, y es de lo que te quiero hablar en este vídeo. El final abierto es un final perfecto si estás escribiendo, por ejemplo, una saga. Si quieres escribir una continuación o no, también se dan casos en los cuales el final abierto no tiene continuación. Y un ejemplo para mí clásico de final abierto de una serie de televisión, no de un libro, pero sí de una serie, es Los Soprano. Los Soprano, con ese final, espero no hacerte spoilers si no la has visto la serie, pero con ese final de un minuto, una pantalla en negro, que no se sabe muy bien cómo interpretar, simbólico, es un final simbólico, poético, metafórico, ambiguo, de una serie que además no va a continuar, porque ahí se termina. Es un final para mí maravilloso. O sea, un final abierto puede ser una de las mejores maneras quizás de terminar un libro, de terminar una serie, una película, porque es una forma de que el lector, el espectador, siga pensando, reflexione o tenga que interpretar ese final. Y por lo tanto le da, digamos, una profundidad, una ambigüedad mucho más fuerte. Sí que es cierto que hay gente que se enfada con los finales abiertos. O sea, hay gente que lee un libro, tú le haces una promesa, le creas una incógnita, un argumento y quiere que resuelvas la incógnita. Y el final abierto pues genera a veces, pues digamos, diferentes interpretaciones, porque la gente lo interpreta de diferentes maneras. Hay gente que se enfada, hay gente que no lo entiende, hay gente que se siente frustrada. Por lo tanto, ahí, bueno, pues va a haber mucha controversia. El final de Los Sopranos fue muy controvertido porque simplemente mucha gente dijo no lo he entendido, porque no se lo has explicado claramente. A mí me parece un final muy claro, pero cada uno lo puede interpretar de diferentes formas. Por lo tanto, este tipo de finales genera controversia y reflexión. Yo te sugiero que si optas por tener un final abierto, sea un final ambiguo, que sugieras y que no expliques, y que por lo tanto el lector pueda interpretarlo a su manera. Juega también con las emociones del lector, o sea, un final abierto donde, digamos, genera una fuerte emoción en los lectores será mucho mejor. Y luego también una forma de crear un final abierto es jugar con los destinos de los personajes. Es posible que se sepa cómo terminan algunos personajes, pero otros no. Entonces, la incógnita sobre el destino de alguno de los personajes principales puede ser una forma de generar un final abierto. Otra forma es hacer un giro final sorprendente, que es un poco lo que pasa en Los Soprano. Hay como una especie de giro ahí que no sabes cómo interpretarlo. Y luego también puedes resolver una parte de la historia y otra no, y dejarla abierta. Y de esa manera pues puedes continuarla. Tampoco te sugiero que uses siempre en todas tus novelas finales abiertos, porque la gente se cansa. O sea, vale, si tú vas a hacer una saga, hay un final abierto al final del primer volumen, segundo volumen, tercer volumen. Pero ya cuando llegas al final, la gente quiere que resuelvan las incógnitas. Entonces no puedes abusar de ir abriendo incógnitas y dejarlas todas abiertas sin resolución. Yo creo que es un poco lo que pasó en la serie de Perdidos, en Lost. Si recordáis esta serie de los años 2000 y pico, que iban abriendo incógnitas y al final fueron casi como incapaces de cerrarlas todas. Entonces tampoco generar tantas líneas argumentales abiertas puede ser un caos. Tiene que ser un final abierto, consistente con el libro y
y puede ser una gran elección si lo que quieres es dejar el deseo de una secuela. Sin lugar a dudas, una de las mejores formas de terminar con un final abierto es usar el simbolismo. Usar un símbolo, usar algo ambiguo, una metáfora que pueda ser interpretada de diferentes formas. Y es un poco lo que pasa en Los Soprano. Los Soprano aparece en una pantalla en negro y eso puede simbolizar la muerte, el fin, puede simbolizar muchas cosas. Entonces, un final, en cierto sentido, simbólico. Prueba con lectores beta, o sea, coge ese final y deja que lo lea alguien y te des opinión, puede ser una manera de ver si funciona o no funciona. También puedes terminar con una frase que tenga un significado ambiguo, esa es una manera de generar un final abierto, o introducir un nuevo misterio, es decir, tú puedes resolver toda la trama al final, pero al final se genera otra trama. Por ejemplo, resulta que la historia es de una nave espacial que va por el espacio y pasan multitud de peripecias, vale, resuelves todas esas peripecias, pero al final aparece otra nave. Aparece un alien, aparece yo qué sé, y se genera un nuevo misterio. Entonces, en realidad, has resuelto la trama, pero has creado un nuevo interrogante y ahí has generado un final abierto. También otra forma de acabar con un final abierto es un final con un toque filosófico, que pueda ser interpretado, un sentido como espiritual, etc. Eso también puede generar un final abierto muy interesante. Por lo tanto, plantéate si en tu novela, si en tu libro tiene sentido que haya un final abierto, porque puede ser una de las mejores formas de terminar tu libro. Ya sabes que si quieres publicar un libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte, escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Déjame un comentario aquí abajo, suscríbete, dale al me gusta, todo eso. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.